Buenas tardes de nuevo, buenas tardes, buenos días de nuevo en nuestra quinta charla de la Escuela de Facilitadoras y Facilitadores. Estamos avanzando en los temas, así como estamos avanzando hacia el 4 de julio, cuando empieza la campaña oficial, donde todos tenemos que salir a hablar sobre la Constitución, sobre la nueva Constitución, y desde el 4 de julio informar para que la gente vote informada y con conocimiento de lo que está votando. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a Fabián, que va a ser nuestro moderador, y bienvenidos todos y todas. Hola, buen día, mi nombre es Fabián Flores, yo participo de la plataforma Contexto. Nosotros somos una entidad que está encargada de fomentar contenidos constitucionales sobre el borrador de la nueva Constitución, y estoy feliz de moderar este conversatorio donde de la mano del trabajo del profesor Arnulf Becker y del profesor Víctor Soto, vamos a conversar sobre lo que nos trae las normas sobre Estado regional, comuna autónoma y las entidades territoriales. Quisiera también, en primer lugar, agradecer a todos ustedes su participación. En especial, veo que está acá la convencional Alejandra Flores. Entonces, también quisiera saludarla y estamos muy agradecidos de contar con su participación. No sé si está por ahí, Alejandra, si nos puede decir algo. Parece que no está. Ahí está. Hola, sí, buenos días. Disculpen que no esté con cámara, pero sí, en primer lugar, felicitar estos espacios. Les estoy dando difusión para que sean igual más conocidos. Es importante manejar todos los antecedentes fidedignos desde la propia propuesta de nueva constitución. Así que un abrazo para todas y todos y a seguir adelante, que la tarea es ardua. Muchas gracias, convencional Alejandra Flores. Me consta de que su trabajo, el trabajo de todos ustedes han sido bastante arduo y ya han terminado el trabajo de la armonización, por lo que tengo entendido, y solo queda la votación de los plenos del texto borrador que esperemos sea aprobado. Bueno, les quiero comentar algunas cosas. Lo primero es decir de que sobre el capítulo 3 del primer borrador de esta nueva Constitución, versa sobre las entidades territoriales y se llama sobre el Estado regional. Entonces, como breve introducción, antes de presentar el trabajo, el análisis de Arnold y después de Víctor, solo quiero mencionar que algunos hitos relevantes de ese capítulo. El primero es el artículo que declara a Chile como un Estado regional, aunque continúa siendo unitario. Dice que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Parece ser que esto trae un cambio superlativo en relación a la concepción que teníamos de Estado, ¿no es cierto? Estado centralizado, unitario. Si bien es un Estado que desconcentra funciones a nivel de las regiones y de las comunas, es un Estado que todavía parece conservar esta matriz portaliana, ¿no es cierto? Un Estado centralizado, las decisiones se toman generalmente acá en Santiago. Pero esto trae un cambio. Otro hito relevante parece ser la nueva organización territorial del Estado, a través de 4 entidades: las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales. Las 3 primeras dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para realizar sus fines e intereses. Otro aspecto que me parece relevante mencionar es que estas entidades territoriales se establecen y se organizan en función de valores: la equidad, la solidaridad, la justicia territorial, que parecen redefinir la concepción misma del Estado. Entonces, el artículo 150 del borrador es súper elocuente al indicar que el Estado
garantiza un tratamiento equitativo y un desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, propendiendo al interés general, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias entre ellas, asegurando a su vez las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo y a todas las prestaciones estatales sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, estableciendo, de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e históricamente vulnerados. También estas nociones se expresan en que las entidades territoriales están obligadas a establecer políticas permanentes de equidad territorial, de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Otro hito importante son que en este Estado regional las entidades territoriales ofrecen mecanismos de participación y de incidencia ciudadana a través de mecanismos de democracia directa como son plebiscitos regionales o comunales, pero también diferenciando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado en materias que les afecten. Entonces, otro campo importante es relativo a las atribuciones, al cambio en las atribuciones que va a tener el Estado regional. Entonces, desde este punto de vista, la organización administrativa del Estado, la transferencia de competencias desde el nivel central al nivel regional y a las otras unidades subnacionales, como son el nivel comunal, aparece como una novedad. El Estado podrá transferir a las entidades territoriales aquellas competencias de titularidad que por su propia naturaleza sean susceptibles de ser transferidas. Otra cosa que me parece relevante es el principio de radicación preferente de competencias, es decir, de que las funciones públicas deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y a esta sobre el Estado. Es decir, tenemos un cambio en la concepción del Estado a través de estas normas que nos trae el capítulo sobre Estado regional. Entonces, es sobre este marco el cual se estructura este conversatorio. ¿Ya? Entonces, nos interesa mucho conocer sobre cómo se va a organizar el Estado regional en tanto esquema de gobierno. Es decir, ¿qué nuevas atribuciones separadas y conjuntas va a tener el gobernador o gobernadora regional? ¿Qué atribuciones nuevas tiene la Asamblea Regional, organismo que reemplazará al Consejo Regional? También va a ser importante conocer más sobre el Consejo Social Regional, que va a ser un organismo encargado de promover la participación popular. ¿Ya? Otra pregunta que asoma es, por ejemplo, si la naturaleza de la Asamblea Regional difiere del Consejo Regional, cómo el Estado regional se va a coordinar con la Cámara de las Regiones, que sabemos que es un cambio superlativo en el Poder Legislativo. Y otra cuestión relevante es relativa a cómo se va a financiar, cuáles van a ser las facultades de autonomía financiera de estas entidades. Porque esta promesa del Estado regional tiene que tener aparejado, ¿no es cierto?, una organización financiera y tiene que también tener ciertas atribuciones del Estado regional para poder consolidar sus objetivos de desarrollo. Entonces, va a ser muy importante conocer sobre el rol redistributivo del Estado central, la obligación de las entidades territoriales, por ejemplo, de las regiones con mayores recursos, de colaborar con aquellas que tienen menos. ¿Cuáles van a ser las atribuciones de las regiones y las comunas en el establecimiento de impuestos? ¿Cuál va a ser los mecanismos de participación del Estado en ámbitos del mercado, vía creación de empresas públicas, etcétera? Entonces, para esto contamos con, en primer lugar, la presentación del profesor Arnulf Becker, que es abogado y académico de la Universidad de Valparaíso y de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. También contaremos con la participación del profesor Víctor Soto, abogado de la Universidad de Chile y especialista en Derecho Constitucional. Entonces, le doy el paso al profesor Arnulf y le agradezco mucho estar acá para hablarnos más sobre este tema del Estado regional.
va a tener un tiempo para presentar, y le vamos a pedir a los asistentes que puedan también colocar sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir sistematizando y después damos paso a una discusión. Así que muchas gracias, Arnulf. Gracias, Fabián. Gracias, Miroslava, Juan Carlos, por la invitación, y a todos ustedes que están acá para enterarse más de la Constitución y empezar a hacer una pedagogía general para luchar por el apruebo. Yo como dijo Fabián, soy académico, pero además he trabajado como asesor específicamente de Amaya Alves, y con ella trabajamos en la bancada del Frente Amplio, en la comisión que elaboró esta propuesta de forma de Estado, y por lo tanto quería agradecerle a las convencionales y a todos los asesores por el trabajo que se realizó en esta propuesta. Esta propuesta fue discutida en audiencias públicas, con personas de los territorios, pero también con muchos académicos. Entonces esta es una propuesta que surgió de un diálogo amplio, de mucha discusión, y por lo tanto me gustaría enfatizar así desde el comienzo que esta es una propuesta dialogada, deliberada, democrática, y por lo tanto yo creo que refleja muchas de las aspiraciones de los territorios. Y como Fabián ya nos anunció, es una propuesta muy grande, y por lo tanto voy a ocupar un PowerPoint para que ustedes vayan viendo visualmente algunos de los contenidos. Entonces voy a compartir. Y voy a empezar la presentación. Ahí. Nosotros, cuando normalmente uno se hace la pregunta sobre la organización política del Estado, normalmente la respuesta o el primer pensamiento es sobre el poder legislativo, el poder ejecutivo, cómo se articula el presidente con el Congreso en el proceso de crear leyes, pero uno piensa menos en cómo se despliega o cómo se estructura el ejercicio del poder en los territorios. Y una de las razones que uno no está acostumbrado a pensar en la dimensión territorial es, como decía Fabián, que tenemos una tradición centralista, y por lo tanto cuando pensamos el poder, pensamos el presidente sentado en la moneda y su articulación de los ministerios como los lugares donde se ejerce el poder y se decide el futuro del país. Y por lo tanto, uno de los desafíos de este momento constitucional era cambiar ese paradigma, y por lo tanto pensar en la organización política del Estado como una pregunta que dice relación a cómo se estructura el poder territorialmente. Es decir, no tanto cómo está dividido el territorio en organizaciones como las regiones y las comunas, sino cómo el poder se puede ejercer en los territorios. Me voy a saltar esto un poco y voy a cambiar el orden. Lo que yo voy a hacer hoy día es, voy a hablar de la propuesta de Estado regional en general, y después me voy a concentrar en una pregunta específica que ya Fabián mencionó, es decir, cómo si va a haber una estructura de organización del Estado territorial que es distinta a la actual, cómo se va a ejercer concretamente ese poder, y cómo el acceso y la distribución de los recursos es posible. Entonces, en la propuesta de Estado regional, que como Fabián mencionó, lo que se intenta hacer es responder las demandas de los territorios que estaban inspirando una pregunta o una demanda de cambio desde las regiones, desde las comunas. Entonces, por lo tanto voy a hablar un poco del Estado regional, qué significa, y después de una cosa muy específica, que es el régimen de autonomía fiscal. Entonces lo voy a explicar de primero
qué es el Estado regional y cómo esa propuesta de autonomía fiscal es la que va a permitir consagrar o responder a las demandas de autonomía que están a la base del Estado regional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema del centralismo? Y específicamente cuando pensamos en los recursos. Y la respuesta en esta propuesta de Estado regional es a un régimen de autonomía fiscal que responde a un diagnóstico del problema. Y el diagnóstico del problema es que el gasto, como parte del gasto público, es decir, el gasto subnacional, es decir, lo que Chile gasta a nivel regional y comunal, es muy bajo. Solo alcanza el 13%, mientras que en países de la OCDE, que son unitarios igual que Chile, llega a 29%. En estados federales aún más alto y en estados específicos que muestro ahí aún más alto. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de los gastos públicos en Chile son llevados a cabo en el centro, y los gastos en todo el territorio son mucho más inferiores. Y eso como expresión del PIB es mucho más elocuente. En Chile solo el 3% es gasto subnacional, y el resto es gasto del Estado. Entonces, por una parte vemos que en términos de cifras, vemos que hay un desequilibrio en la estructura política que se expresa en esto concentración del gasto en el centro. Y eso tiene consecuencias concretas. Tiene consecuencias concretas en el sentido que las oportunidades laborales, de educación, las oportunidades de perseguir proyectos de vida en los territorios de Chile, en las comunas y en las regiones, son inferiores, y por lo tanto vemos que Santiago crece y que hay un centralismo excesivo, y que por lo tanto el estallido social también fue un estallido que se puede interpretar como una crisis territorial. Entonces ahora me voy para atrás y voy a empezar por el principio. Entonces, una respuesta a ese diagnóstico del centralismo como una de las causas de la crisis institucional que hemos vivido es el Estado regional. ¿Y qué significa el Estado regional? Significa que es una propuesta de organización del Estado que por una parte reconoce la unidad política y territorial de Chile, pero al mismo tiempo reconoce autonomías, es decir, oportunidades de autogobierno en las regiones y en las comunas. De nuevo, en términos muy simples, si la democracia es la promesa de autogobierno que se expresa cuando nosotros elegimos al Ejecutivo y al Legislativo, el Estado regional dice que las experiencias de autogobierno no deben limitarse a la participación electoral que dice en relación a la República en su conjunto, es decir, cuando elegimos un presidente, elegimos nuestros representantes en el Congreso, sino que también tienen que articularse y tienen que existir en los espacios locales o en los espacios regionales como espacios de autogobierno. Es decir, el Estado regional es una promesa que los primeros ámbitos democráticos son aquellos ámbitos donde nosotros vivimos, en las comunas donde vivimos y en las regiones que articulan esos espacios comunales. Entonces, por lo tanto, a la base de la forma de Estado regional está la existencia de comunas, de entidades territoriales autónomas, que son las comunas autónomas, las regiones autónomas, las autonomías territoriales indígenas y el territorio especial de Rapa Nui. Y por otra parte, hay territorios que no son autónomos, pero son territorios especiales particulares, es decir, regímenes especiales que tienen por objeto proteger ciertos territorios que pueden ser partes de comunas, partes de regiones, en virtud de desafíos territoriales que dicen relación a problemas ambientales o problemas socioeconómicos. El Estado regional, como forma de Estado, está estructurado en un modo en que, por una parte,
estas entidades comunidades autónomas tienen autonomía, es decir, tienen espacios de decisión que son más amplios de los que existen actualmente, sobre la base de la idea que son las comunidades locales las que tienen que reconocerse a sí mismas como, como comunidades que se autogobiernan, por una parte, pero por otra parte, en un contexto de solidaridad entre ellas y en un contexto de existencia de entidades que se entienden a sí mismos como parte de un todo que es el Estado Nacional o el Estado de Chile. Entonces, la esencia de esta propuesta es la autonomía en un contexto de independencia, de interdependencia y en un contexto de unidad. Y sobre la base de esto se organiza en virtud de ciertos principios, como la asociatividad, lo que significa que las comunas y las regiones pueden establecer asociaciones entre ellas para perseguir los objetivos de interés común. Hay principios generales como de plurinacionalidad, participación, equidad de género. Hay un sistema de transferencia de competencias desde la administración central a las comunas y regiones, y un principio muy importante que guía este proceso de transferencia de competencia, que es la radicación preferente de las competencias a nivel comunal, al nivel que está más cercano a los ciudadanos, las ciudadanas y las comunidades políticas, radicación preferente en lo local, en lo regional y en última instancia en lo central. Y finalmente principios de planificación del territorio. Ahora, cada uno de estos temas podríamos tratarlos separadamente, pero como indiqué anteriormente, mi propósito es dar una pincelada general de esta propuesta y después enfocarme de cómo es esta propuesta posible de realizar en términos concretos de recursos. Entonces, por eso me voy a enfatizar en la propuesta fiscal, pero si hubiesen preguntas sobre cada uno de estos temas que enuncio al principio, los podemos tratar después. Y de nuevo, bueno, que las comunas, las regiones, las autonomías territoriales indígenas son entidades que más o menos coinciden, o sea, no más o menos, con la excepción de las autonomías territoriales indígenas, coinciden con las entidades existentes. Es decir, hoy tenemos regiones y tenemos comunas, no tenemos autonomías territoriales indígenas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, una gran diferencia es que las comunas y las regiones tienen la posibilidad de establecer un estatuto para que cada una de ellas determinen específicamente, respetando los principios generales, respetando los derechos fundamentales y respetando las normas de la Constitución, pueden establecer específicamente su funcionamiento. Con el objeto que cada una de estas se regulen de un modo que responde a las características específicas de cada una de ellas. En términos generales, todas las comunas tienen un gobierno basado en la alcaldesa o el alcalde por una parte, y un organismo de representación y de deliberación que es el Consejo Municipal. Además tienen una asamblea social como una instancia de participación de los movimientos sociales o de la participación ciudadana en las comunas, y unidades vecinales, conjuntas vecinales. Las provincias están ahí simplemente como una instancia administrativa de un conjunto de comunas, y lo que es importante es que las comunas tienen una serie de atribuciones y competencias que son mayores a las existentes, y, como mencioné anteriormente, hay una estructura que permite la transferencia de competencias de la administración central a las regiones y de las regiones a las comunas, respetando los principios de suficiencia, es decir, de recursos. Es decir, si hay delegaciones, tienen que haber recursos suficientes. Y por otra parte, la estructura de las regiones es bien similar. Las regiones pueden otorgarse un estatuto. El estatuto regula específicamente el funcionamiento de la región, y es a cada región la que le compete establecer el estatuto, así como a cada comuna le compete el establecimiento de su estatuto.
El actor ejecutivo de la región es el gobernador y la gobernadora, la asamblea regional es la entidad política de deliberación y representación, y la gran diferencia respecto a las regiones es que las regiones ahora, a través de la Asamblea General, tienen competencias normativas, es decir, tienen un espacio para crear normas que pueden ser ejecutivas, o pueden, en algunos casos, en relación al legislativo, tener transferencias de potestades legislativas. Eso lo puedo explicar con mayor detalle, pero insisto que la idea es que tengamos una noción general de la estructura, y me voy a enfocar específicamente en esto, que es el régimen fiscal. El régimen fiscal es la estructura que va a permitir que lo que mencioné anteriormente, que el autogobierno a nivel comunal y a nivel regional sea posible desde un punto de vista de contar con los recursos necesarios. Acá tenemos un desafío similar al desafío general de entender la propuesta de Estado regional, porque como dije al principio, nos cuesta entender que la política se juega no solo, la organización política se juega no solo a nivel de quién va a ser el presidente y quién compone, cuáles son las fuerzas políticas que componen el Congreso, por el centralismo histórico. Acá el desafío es similar porque nunca Chile se ha pensado como, y las constituciones de Chile han pensado tener un régimen constitucional fiscal, es decir, un régimen que establezca los principios y las normas que garantizan la autonomía fiscal de las entidades territoriales. Es decir, la estructuración o las normas en la Constitución que permiten que las comunas y las regiones, en el caso chileno, cuenten con los ingresos suficientes y autónomos para el cumplimiento de sus funciones. Y eso es lo que trata, lo que intenta hacer el borrador o la propuesta constitucional, es decir, contar con normas que determinen cómo se crean los ingresos públicos y cómo se establece o se discute el presupuesto nacional, para que las cifras que les mostré al principio no reflejen ese centralismo. Es decir, el desafío es, como mencioné al principio, posibilitar el incremento del gasto público subnacional, es decir, incrementar el gasto público en las regiones y las comunas, para que las demandas y aspiraciones de las regiones y comunas que estaban a la base del estallido sean respondidas, es decir, que las personas tengan y las comunidades tengan posibilidades, y que la migración interna persiguiendo oportunidades de trabajo o de educación no sigan todas concentradas en Santiago. Y aquí están las cifras que mencioné al principio. Entonces la autonomía fiscal en el borrador de la Constitución está pensada en los mismos términos que la propuesta de Estado regional en general. Es decir, por una parte hay un anhelo de reconocer espacios de autonomía en las entidades territoriales, es decir, en las comunas, regiones y en el futuro las autonomías territoriales indígenas, pero en un contexto de interdependencia y unidad del Estado. ¿Cómo se expresa la autonomía fiscal? Bueno, la autonomía fiscal significa que las comunas, las entidades territoriales autónomas, es decir, las comunas autónomas, las regiones autónomas, las autonomías territoriales indígenas, son definidas como entidades territoriales que deben contar con la autonomía sobre sus gastos, sus ingresos, es decir, la autonomía no es solo política y administrativa, sino que también es financiera. Y por lo tanto, tienen ellas, estas entidades, las comunas y las regiones, las ATIs en el futuro, la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas. Y por lo tanto, la Constitución les garantiza una serie de ingresos fiscales autónomos, que los vamos a explicar en un momento. Entonces, por una parte,
vuelvo acá, estos son principios y normas generales que tratan de crear un espacio de autonomía, es decir, que sean las comunas las que determinen y que la administración central les garantice recursos suficientes, comunes y regiones. Y por otra parte, hay normas que establecen cómo esos principios van a llevarse a la realidad. Y esos son la distribución de las potestades tributarias, es decir, quién crea impuestos, y el destino de los recursos tributarios, es decir, que los ingresos que se perciban por impuestos y tributos ingresen efectivamente a los patrimonios de las entidades. Y finalmente, otra expresión de la autonomía es la posibilidad de suscribir muy limitadamente, previa legislación general, deuda subnacional, no para financiar los gastos recurrentes, sino que para financiar obras de infraestructura. Ahora, ¿cómo podemos traducir esto muy abstracto? Ahora lo voy a explicar en términos concretos. Y es decir, ¿quién puede crear impuestos? Bueno, solo la ley puede crear impuestos, tributos. Estos son a través de una ley específica que son leyes de concurrencia presidencial necesaria, es decir, el presidente inicia el trámite y termina el trámite como una ley de acuerdos regionales, es decir, que hace necesario la participación no solo de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que el del Congreso de Diputadas y Diputados, sino también de la Cámara Territorial. Entonces, eso no cambia mucho la estructura general actual. El cambio fundamental es que también el Congreso puede crear tributos de afectación regional o comunal, es decir, impuestos cuya recaudación vaya específicamente a las regiones y comunas, y el cambio más importante es que las asambleas regionales tienen facultad de crear tasas y contribuciones. Es decir, acá se abre un espacio para que, una vez dictada una ley general, cada asamblea regional decida qué impuestos qué tributos en la forma de tasas y contribuciones van a poder ser creados en distintas regiones del país. Y por lo tanto es una expresión de autonomía que cada región decida cómo quiere y en qué tipo de actividades quiere establecer y crear ingresos, y va a establecer las alícuotas, es decir, las tasas de estas. Entonces, por una parte, como dije, el reconocimiento de autonomía significa reconocer que las regiones van a ser capaces de decidir sobre una buena parte de los ingresos. Y ahora, ¿cómo se van a distribuir esos ingresos? Por una parte, aquí hay 4 respuestas, es decir, todos los ingresos que son de las comunas y de las regiones van directamente a los patrimonios de las comunas y las regiones. Y esto suena obvio, pero es un cambio fundamental o radical en relación al presente. Porque en relación al presente, los ingresos por tributos van al fisco, a las arcas fiscales, y después DIPRES, es decir, la administración central, las distribuye. Y en muchos casos no lo hace. Y en muchos casos los ingresos que pertenecen a las comunas, por ejemplo por la ley de impuesto a los casinos, no son integradas a las comunas. Y algo similar pasa por la región. Entonces acá hay un cambio fundamental. Como las regiones y las comunas son autónomas, los recursos que vienen de sus propios impuestos van directamente a ellos. Segundo, las transferencias directas de la administración central, del Estado central de Santiago a las regiones y comunas, deben seguir criterios objetivos. Eso también suena obvio, pero es una transformación o un cambio importante en relación al presente. Por el presente, el modo en que se llevan a cabo las transferencias directas es oscuro, no es transparente y por lo tanto se presta a arbitrariedades.
El tercer punto es muy importante porque por primera vez se introduce un órgano técnico que sugiere en el proceso de la discusión del presupuesto nacional, sugiere una fórmula para la distribución de los impuestos basado en la capacidad fiscal de las regiones y comunas. Es decir, acá hay un mandato concreto a la distribución de los ingresos, es decir, todos los impuestos de la República, una vez recaudados, al momento de la discusión presupuestaria, la Constitución establece un mandato que dice que en ese proceso se tienen que distribuir los ingresos públicos como a través de una fórmula que un órgano técnico va a sugerir. Y el legislador lo va a tener que discutir y después decidir en el presupuesto. Eso se vería así. Tengo que hacer unos cambios porque esto viene del borrador, de un borrador anterior, pero la idea es que hay recursos que son del Estado, el primer circulito, hay recursos que vienen directamente a las regiones y directamente a las comunas y a las autonomías territoriales indígenas, y después hay un proceso de distribución. Entonces, eso es para resumir, la propuesta fiscal reconoce la autonomía. ¿Qué significa eso? Que las regiones y las comunas autónomas tienen que tener recursos suficientes. ¿Cómo se garantiza ese espacio de autonomía? Se garantiza en el proceso legislativo, dándole un espacio a las regiones a través de sus asambleas regionales de crear ciertos tributos, que son las tasas y contribuciones, y son todas esas normas que crean independencia financiera. Pero por el otro lado, como anuncié al principio, hay solidaridad entre estas. ¿Y cómo se expresa la solidaridad? Bueno, un ejemplo son los tributos ambientales o los tributos sobre el uso de bienes comunes naturales. Hay un fondo fiduciario para territorios especiales, hay una norma de solidaridad territorial y hay fondos de compensación y capacidad fiscal. Ahora los voy a explicar con mayor detalle los siguientes, que es la compensación fiscal y las transferencias directas. Iba a mostrar un dibujo, pero lo voy a explicar así. Entonces la pregunta es, bueno, si hay autonomía para las comunas y las regiones, eso suena muy bien, pero suena muy bien solo para las comunas y regiones que tienen recursos y que tienen actividades económicas y por lo tanto se van a beneficiar. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos reconocer la autonomía si sabemos que en Chile hay regiones y sobre todo hay comunas que son bastante ricas y otras que son muy pobres? Bueno, la respuesta es la solidaridad, que es el contraprincipio a la autonomía. Y acá la ventaja de esta propuesta es que acá no se establecen solo normas que dicen tiene que haber solidaridad entre las regiones. Además de las normas, existen mecanismos concretos de redistribución de los recursos entre las comunas y regiones más ricas y las comunas y regiones más pobres. ¿Y cómo se garantiza esto? Bueno, uno, a través de fondos comunes solidarios, y lo importante acá es que el órgano técnico que mencioné anteriormente sugiere transferencia a estos fondos solidarios sobre la base de la diferencia de capacidad fiscal de las comunas y regiones. El segundo es aún más importante. Este órgano competente en el proceso de discusión presupuestaria sugiere una fórmula de distribución que se llama distribución horizontal. Es decir, que las comunas que están sobre el promedio de ingresos públicos tienen que contribuir a las comunas que están debajo del promedio. Es decir, este órgano competente va a decir, hay X número de comunas, va a decir de primero, este es el promedio de ingresos públicos de todas las comunas de Chile. Hay
un cierto número de comunas que están por sobre el promedio, y esas comunas que están por sobre el promedio tienen que sacar de sus ingresos públicos un monto que va a ir a las comunas que están bajo el promedio. Y el tercer punto es que, no obstante esta igualación o compensación fiscal, donde de nuevo voy a explicarlo con las regiones, que es lo mismo, las regiones que están en el promedio, hay un promedio nacional de ingresos públicos, las regiones que están sobre el promedio, según la fórmula que sugiere este órgano competente y que el legislador tiene que aprobar, tienen que traspasar recursos a las regiones que están bajo el promedio. Después de esta compensación fiscal, si es que siguen habiendo regiones o comunas que están por debajo de la mitad del promedio, el Estado, la administración central, tiene la obligación de hacer una transferencia directa para que no haya ninguna región o ninguna comuna que esté por la mitad debajo del promedio. Y ese es el piso mínimo de desigualdad. Es decir, bajo esta Constitución no puede haber ninguna comuna que tenga ingresos que sean inferiores a la mitad del promedio. Y esto se vería así, es decir, hay un promedio, y hay regiones que están por arriba, y hay regiones que están por abajo, y las que están por arriba tienen que traspasarlas a las que están por abajo. Y donde dice región, región, debiera ser también comuna, comuna. Es decir, la compensación fiscal horizontal opera entre todas las regiones y entre todas las comunas, independiente de su localización regional. Es decir, todas las comunas de Chile van a entrar en este mismo proceso de compensación. Y finalmente, para terminar, hay una serie de otros principios que dicen relación al régimen fiscal. Y solo me voy y solo voy a mencionar dos, que yo creo que son muy importantes, de nuevo, como contrapesos a la autonomía, que son los principios de justicia tributaria. Es decir, la Constitución establece que el régimen tributario en Chile en general va a perseguir no solo la eficiencia en obtener ingresos públicos para el financiamiento de los gastos del Estado, sino que va a tener también como objeto la progresividad de los criterios fiscales. La progresividad significa simplemente la existencia de un sistema fiscal que es redistributivo. Y este artículo 185 dice específicamente que el sistema tributario tiene por objeto la lucha en contra de la desigualdad y la pobreza. Y con eso termino con el zorrito que nos acompañó en el proceso el zorrito regional que nos acompañó en el proceso de formación de esta propuesta de Estado regional. Y terminé justo, como dije, en media hora. Muchísimas gracias, Arnulf. Voy a dejar un breve espacio antes de la presentación que nos va a hacer el profesor Víctor. Voy a plantear algunas preguntas que nos han dejado los asistentes. Entonces, Rodrigo pregunta, ¿qué ventaja implica este cambio en la Constitución para un poblador de Valdivia o de alguna zona de una comuna rural o de una región que no sea Santiago? Esta es una pregunta un poquito, no sé, amplia, pero yo creo que vale la pena abordarlo. También nos preguntan sobre, por ejemplo, acá, Eduardo pregunta, ¿cómo rebatir o responder a aquellos que sostienen que estas entidades autónomas, las comunas autónomas, por ejemplo, van a generar potenciales caudillismos? ¿Hay mayores contrapesos o controles a los cargos unipersonales que la actual Constitución? ¿Cuáles son esos mecanismos de control o contrapeso? Ricardo pregunta, ¿cómo se determinará el territorio de la unidad vecinal de la comuna? Y por consiguiente, ¿cuántas juntas de vecinos podrán existir en una unidad vecinal?
Ya, te dejo esas 3 primeras preguntas y después hay un par más. Fabián, ¿quieres que responda o Víctor presenta y de ahí respondemos? No, yo creo que sería bueno que a lo mejor tú cerraras con estas preguntas y después damos el paso a Víctor. Y ahí seguimos con otro grupo de Ah, preguntas. ya, súper. Sí, para que haya conversación. Sí, la primera pregunta de Rodrigo, ¿cuál es la ventaja de un poblador rural en Valdivia o, no sé, en Parinacota, etcétera? Yo diría que hay muchas. Y la principal es que en la Constitución actual el poder se concibe como un ejercicio que recae principalmente en el centro y que por lo tanto en los territorios alejados el acceso al poder pasa por acceder a ese centro. Y por lo tanto, en las fotos que mostré adelante, muchas demandas sociales que vienen de los territorios, para ser escuchadas, tienen que venir a Santiago. Tienen que venir o hacer la demanda muy fuerte en las regiones, cortar la carretera para que Santiago escuche. Entonces, como la promesa principal de esta propuesta es que al poblador rural se le abre una puerta al ejercicio del poder en su territorio. Eso es como bien en abstracto. Ahora, más concretamente, hay un subtítulo sobre ruralidad que establece, que reconoce el rol de la agricultura local. Hay un artículo sobre las ferias libres, es decir, hay un reconocimiento concreto, en norma concreta, a las realidades de los pobladores rurales, que no existían en la constitución anteriores, porque las constituciones anteriores en Chile se imaginaban desde el centro y para el centro, y por lo tanto hay un reconocimiento. Yo creo que eso todavía sigue siendo abstracto, porque por una parte está la promesa del poder en el territorio, por otra parte está el reconocimiento normativo de la realidad rural en la Constitución, pero yo creo que esos son importantes. Ahora, ¿cuál yo creo que es la mayor ventaja? Es que lo que dije anteriormente, que las comunas como comunas autónomas y las regiones como regiones autónomas van a ser capaces de tener recursos propios y de decidir sobre esos recursos, y por lo tanto tener cada región la capacidad de responder a los anhelos y las aspiraciones de los pobladores rurales por sí mismos, y no depender que Santiago los visibilice o les dé una respuesta a sus aspiraciones. Ahora, Eduardo diría, bueno, esto me suena increíble, pero ¿qué me garantiza que en realidad esa comuna específica donde está ese poblador rural va a responder a esa demanda y no va a ser un caudillo? Yo creo que la respuesta es la misma que di a Rodrigo. Cuando el poder se decide en Santiago, en los territorios, en las comunas y en las regiones, se produce un caudillismo porque hay una especie de contrato entre los ciudadanos y las ciudadanas de los territorios y las regiones y un líder que va a ser el cual va a extraer la mayor cantidad de recursos desde el centro. Cuando se cambia el paradigma, y el paradigma es el autogobierno regional y territorial, el caudillo no es, hay un quiebre del modelo del caudillo, porque el caudillo ya no va a ser necesario tener un caudillo que muchas veces viene de afuera o está articulado con el centro y por lo tanto es el que trae la mayor cantidad de recursos. Como hay una estructura de recursos autónomos, el caudillo va a ser menos poderoso que lo que es ahora. Eso por una parte, de nuevo, la respuesta abstracta. Ahora, más concretamente, yo creo que esta propuesta, como es muy democrática,
yo creo que la democracia es la mejor respuesta a la corrupción y al caudillismo. ¿Y cómo se expresa eso? En elecciones locales, con candidatos que tienen que tener residencia local, con, como dijimos, participación como un principio fundamental, con iniciativas y referéndums y revocaciones, etc. Entonces, es la estructura democrática la que garantiza el caudillismo y después, por último, está la Contraloría con un énfasis regional, etc. Y lo último es bien específico. Bueno, cómo se determina las unidades territoriales y la junta de vecinos. Hay solo una junta de vecinos por unidad territorial. Hay una excepción para los territorios rurales que pueden establecer otra norma. Y como en toda la Constitución, hay un mandato a la participación en la determinación y esto me sirve para hablar de un punto que no mencioné. En las normas transitorias se establece que las regiones existentes pasan a ser las regiones autónomas. Las comunas existentes pasan a ser las comunas autónomas, con la excepción de la región con la excepción de Aconcagua y Chiloé, que se establece la existencia, o sea, un mandato para establecer un referéndum si se quiere crear esas regiones o no. Entonces la respuesta es que en esta Constitución hay un mandato de participación para la creación y para el cambio de los territorios de las comunas y regiones. Eso como respuesta. Bien, muchas Gracias, gracias. Rodrigo, Eduardo y Ricardo, por la pregunta. Gracias también. Entonces ahora le voy a dar a continuación el pase al profesor Víctor Soto, que es abogado de la Universidad de Chile y experto constitucionalista, que nos va a hablar de la segunda patita del Estado regional. Así que lo dejamos inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo están? Hola a todos y todas. Tengo una presentación para esto. Creo que es muy importante lo que dijo Arnold recién. La democracia es una de las grandes remedios, se podría decir, o grandes contrapesos a la corrupción. Y creo que mucho de y otra cosa como preliminar, es cierto que la Constitución no va a cambiar los problemas de los chilenos y chilenas de la noche a la mañana, ¿ya? Las constituciones ponen en marcha un andamiaje institucional, ¿ya?, que va a tomarse un tiempo, ¿ya?, en construirse. Es más, podríamos decir que va a generar una permanente tensión, pero en el sentido positivo, para ir progresivamente cumpliendo las expectativas que la Constitución genere. Pero eso no es malo, desde mi punto de vista, porque precisamente los países avanzan cuando existe un mandato en esa línea de ir progresivamente avanzando hacia el cumplimiento de estas cosas, de estos proyectos, de estas ideas, de estos derechos. Entonces, que no sea inmediato no significa que no sea relevante, finalmente, lo que se proponga en esta nueva Constitución. Y respecto a la democratización, precisamente una de las cosas que no está quizás tan resuelta en la norma constitucional, pero que podría ser una potencialidad para el futuro, es la participación ciudadana en todos los temas de desarrollo territorial. Y es algo que precisamente podría significar el elemento clave para potenciar todas las cosas que Arnold estaba comentando antes. Bien, no sé, me se permite compartir pantalla. Ahí, tengo una presentación preparada. Yo lo que he hecho básicamente es, aquí está, investigar la comparación entre lo que existe actualmente y lo que se propone. A ver, ahí está. ¿Puedo compartir? ¿Se está viendo? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ir a ver.
la nueva forma de Estado en Chile. Lo primero que hay que entender aquí es que esto no parte de la nada. Aquí yo quiero bajar inmediatamente como una idea general que se ha planteado en la opinión pública, que habla de la Constitución como algo rupturista, la nueva Constitución como algo rupturista. Desde mi punto de vista, no estamos frente a una ruptura, ¿ya? Sí hay un cambio respecto a cómo se había entendido hasta ahora, o sea, cómo nos habíamos desarrollado como un país excesivamente centralista a partir de la comprensión del Estado unitario en el siglo XIX. Pero hay elementos también de continuidad con lo que ha sido la evolución constitucional chilena de los últimos años. Entonces, voy a pasar muy rápido esto. Si uno ve en la evolución histórica de nuestro país, verá dos aristas. Por un lado, una tendencia a la descentralización político-territorial, o sea, la historia reciente me refiero, y por otro lado, una tendencia a la descentralización administrativa, pero que no necesariamente iban de la mano. Entonces teníamos, por ejemplo, gobiernos regionales, que eran, y comunas también, que eran consideradas no como gobiernos locales, no como gobiernos regionales realmente, aunque así lo dijeran en el nombre, sino como meras administraciones autónomas, pero que no llegaban a un nivel de gobierno. Y esto es clave, porque la definición o la diferencia esencial entre un Estado unitario, por ejemplo, y un Estado federal, tiene que ver con que en el Estado federal existen múltiples centros de impulsión política, ¿ya? Y en el Estado unitario solamente un centro de impulsión política. Es decir, todo viene desde un solo lugar. El Estado regional es un Estado básicamente unitario, pero que se descentraliza a tal punto de ir otorgando progresivamente más posibilidad, más poder a distintos centros, además del centro originario. Entonces, en el fondo, es un Estado unitario que deriva en una unidad con múltiples centros de impulsión del poder, impulsión política. Y bueno, los hitos de la descentralización en Chile, ahí están muy enumerados muy rápidamente. Sabemos de las pugnas que hubo en el inicio de nuestra república, las leyes federales, José Miguel Infante, la Constitución del 28 que tenía asambleas provinciales, y luego cómo esto se vino abajo después de la batalla del Ircay con la guerra civil, cuando se establece la Constitución del 33, muy fuertemente centralista, y a pesar de las revoluciones del 51 y del 59, y el intento de comuna autónoma del 91, tenemos un país totalmente centralista en nuestro primer siglo de historia. La Constitución del 25 establece también asambleas provinciales que nunca se implementaron. Entonces hay una deuda permanente con una mayor descentralización. Y luego, ¿cómo surge la región? ¿Cómo emerge la región como concepto? Este es un concepto económico más que político. El concepto político era la provincia. El concepto económico era la región. Y la región surge, por lo tanto, desde una perspectiva de planificación de la Corfo, especialmente a través de su Geografía Económica de Chile del año 52. Y esto es lo que toma luego la ODEPLAN, con Frei Montalva, y de ahí se basa la dictadura para establecer su regionalización. Entonces, la regionalización ha costado igual que se encauce, precisamente porque su concepto no casaba originalmente con esta noción más política que tenía la idea de la provincia, ¿ya? Y luego, esto es lo que me interesa, ver la evolución reciente. Es con la democracia, no la dictadura. He leído también comentarios de gente de izquierda que dice, pero están replicando el modelo de Pinochet. O sea, profundizar la región es finalmente una acción pinochetista, porque Pinochet fue el que inventó las regiones. Creo que lo dijo incluso, creo que, bueno, un convencional parece que lo dijo, no voy a decir nombres, pero el tema es que eso es un error. La evolución de los últimos 30 años no tiene nada que ver con la pseudo-regionalización que se establece en la dictadura, porque esa regionalización no tenía nada que ver con la creación de participación, de democracia a nivel regional o a nivel local. Eso surge con la ley de gobiernos regionales, con la reforma constitucional y la ley de gobiernos regionales y las reformas a la ley orgánica de municipalidades que se hicieron en los años 90 y años 91. ¿Ya?
con la democratización de las autoridades comunales y la generación de autonomía municipal, cuestiones que eran totalmente, eran delegados del presidente según el concepto dictatorial. Y luego, con las ampliaciones de las atribuciones del GORE, el año 2005, la elección de los CORES democrática, que es relativamente reciente, año 2009, y la elección directa del gobierno regional, que es el avance mayor en este sentido, en esta evolución, en los últimos años, y que recién se está implementando. O sea que nuestro primer gobernador regional democráticamente electo, los primeros gobernadores fueron del año 2021. Entonces, estamos hablando de un proceso que todavía está en ciernes. Sin embargo, quiero destacar esto, porque eso habla de una continuidad en el esfuerzo que está haciendo ahora en la convención. O sea, hay un salto, no quiero negar que existen elementos de ruptura con nuestra historia, que son interesantes porque tienen que ver con resucitar en el fondo estas luchas que tenían que ver con el origen de nuestra república, pero también hay una continuidad en una demanda histórica de mayor descentralización y que se había venido cumpliendo, pero a pasos quizás excesivamente lentos, como hemos visto. Aquí presento rápidamente el esquema del gobierno regional post año 2020. ¿Ya? Lo importante aquí es que es este esquema bipartito. El gobierno regional se separa por fin del delegado presidencial regional, que es el intendente, que solo se dedica a algunas cosas, ¿ya? Y queda el gobierno regional como el ente ejecutivo, el consejo regional como el ente resolutivo, consultivo y normativo, pero falta aquí algo, falta un nivel de articulación. Hay una tensión, en el fondo, en este sistema, que es la pugna entre una función de gobierno y una función administrativa. Es decir, solamente se le otorgan funciones administrativas al gobernador regional. O sea, paradójicamente tiene el nombre de gobernador, pero no gobierna. ¿Ya? Y ese es la gran tensión, o el tema que queda abierto con las reformas constitucionales recientes que se hicieron en esta materia. Y eso obviamente también viene de la mano con una cuestión que lo mencionó Arnold, que es la cuestión presupuestaria. O sea, la inexistencia de ingresos propios por parte de estas entidades en nuestra actual constitución. Entonces, ¿por qué quería explicar esto? Porque es importante, ustedes como también facilitadores y coordinadores de la información que se va a entregar, es importante que transmitamos que aquí hay elementos de continuidad y elementos de ruptura, pero también hay una continuidad histórica en general, y que los elementos de ruptura que hay, o los elementos nuevos, o de innovación, mejor dicho, más que ruptura, de innovación, tienen que ver con una demanda previa, una demanda súper específica previa, y con una discusión previa que está en muchos libros, pero no solamente en libros, en foros, en debates, en conversaciones informales que uno tiene con las personas, los que somos de regiones, es algo que siempre está en la conversación, la falta de capacidades o de competencias regionales para hacerse cargo de los propios problemas. Entonces, hay una necesidad real, hay un tema real ahí, y hay una evolución inconclusa, se podría decir, ¿ya? Tensa actualmente en el diseño institucional de la Constitución del 80. ¿Ya? Que por más que se haya reformado en el fondo, no daba abasto para lo que se está planteando, para satisfacer las demandas de la colectividad. Y aquí entramos ya a entender la forma de Estado de la nueva Constitución. Ya lo vieron probablemente, yo lamentablemente no pude estar en la primera media hora de presentaciones, pero el Estado chileno pasa a definirse como Estado regional, pero manteniendo la unidad del Estado. Esto es muy importante porque también se armó un debate respecto de si el Estado iba a seguir siendo unitario o no, y si esto implicaba un desmembramiento, una fragmentación del Estado. Aquí es clave entender que en múltiples artículos se reitera la unidad del Estado chileno, ¿ya? Y yo eso lo enfatizaría mucho al tratar de conversar con las personas y explicar este nuevo sistema. Y se basa esto en entidades territoriales autónomas y territorios especiales, ¿ya? Ese es el sistema, o sea, el Estado regional se fundamenta en la existencia de entidades territoriales autónomas, ahí vamos a explicar qué significa autónomas, y territorios especiales. Ahora, ¿por qué y territorios especiales? En la redacción original, y esto me enteré hace poco viendo la armonización, pero en la redacción original se entendía que los territorios especiales eran parte de las entidades territoriales autónomas, pero en la redacción post-armonización quedan distinguidos, es decir,
el territorio especial tiene niveles de autonomía, pero no es lo mismo que una entidad territorial autónoma que tiene mayores niveles de autonomía, que son las regiones autónomas, las comunas autónomas y las autonomías territoriales indígenas. Ahora, los territorios especiales, por ejemplo, las regiones, las comunas, como bien dijo Arnold recientemente, al final, no son innovaciones, no son creaciones nuevas de parte de esta convención. Lo que se hace es una reformulación de sus atribuciones, ¿ya? Y en algunos elementos de diseño también de cómo sería la gobernanza, el gobierno de estos distintos entes, ¿ya? Pero en cuanto a las regiones, las comunas o los territorios especiales, no se está inventando algo nuevo de la nada, porque me acuerdo que, y aquí cito una columna de Mario Weisbrot, al principio, incluso antes de que se declarara por el rechazo, él señalaba que aquí había un invento inédito de cuatro entidades que iban a generar un desorden administrativo tremendo, inédito, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estas cuatro entidades, de estas cuatro entidades, 3 ya existen actualmente en la Constitución. Los territorios especiales están establecidos, lo que pasa es que no se habían aplicado, porque no se ha sacado la ley orgánica que podía permitir los estatutos especiales de la Isla de Pascua y de Juan Fernández. Entonces, eso quería también matizar como una cosa inmediatamente de bajar ciertas preconcepciones o malas concepciones que se han debatido en el debate público. Entonces, regiones, comunas, y lo único, entonces, totalmente inédito, son las autonomías territoriales indígenas, pero que dicen relación con los derechos colectivos que se establecen en el marco de la plurinacionalidad, ¿ya? Y el tercer punto aquí es que a la autonomía, y esto es lo más importante, esto es lo que quería decir, que iba a enfatizar, ¿qué significa autónoma? Es que a la autonomía administrativa que actualmente ya tienen, de la que ya gozan estas entidades, se le añade ahora una autonomía política y financiera. Y esto es clave, o sea, primero, centros de impulsión política, eso es la existencia de múltiples centros de impulsión política, es lo que define el paso del Estado unitario al Estado regional, ¿ya? Pero segundo, la idea de autonomía financiera, para poder llevar a cabo precisamente las ideas políticas, las propuestas políticas que tengan estas unidades. Eso es clave. Eso actualmente no existía, era el gran reclamo que había frente a cualquier intento descentralizador. Bueno, el texto constitucional demuestra, ¿cierto?, un poco una desconfianza en el legislador por las, se podría decir, las deficiencias pasadas. ¿Ya? Se señala explícitamente un principio que uno podría decir esto debería ser muy evidente, que es la idea de que a cada nueva atribución se tiene que entregar más presupuesto o nuevo presupuesto. Pero eso no era evidente en nuestra práctica política en los últimos 20 años, donde se creaban competencias sin otorgar el presupuesto debido para cumplir con esas competencias. Y ahora existe un principio que va en esa línea, que por supuesto es un principio, se cumple progresivamente y no va a cumplirse de la noche a la mañana, pero ya es un resguardo mayor, una garantía mayor de que esto podría ocurrir. Entonces, la nueva estructura regional queda así, como vemos en este esquema. Tenemos el gobierno regional que administra, ejecuta políticas, propone planes, o sea, tiene una mayor capacidad de planificación. Ya el gobierno regional actual se supone que planifica ya algunos elementos de políticas públicas, por cierto, pero ante la inexistencia de una autonomía financiera, su capacidad de planificación era más bien limitada. Entonces, ahora se supone que sí va a administrar, ejecutar políticas, proponer planes y dictar normas también. También había una posibilidad de reglamentos regionales en la actualidad, poco utilizada, pero en este caso se habla de normas que van a tener un mayor alcance, precisamente por el aumento de las competencias del gobierno regional. Se establece una asamblea regional, y ahí como estaban aclarando en el chat, la asamblea regional es la continuidad del consejo regional, tampoco es un invento nuevo de la convención, pero se configura ahora ya no como un consejo, sino como una asamblea. Tiene relevancia como práctica este cambio de nombre, no necesariamente, pero sí es un indicativo interesante, o sea, que se pase de consejo a asamblea tiene que ver con un fomento a la deliberación y se podría decir un poco la autonomía del órgano, ¿ya? Que no solamente va a ser un apéndice entonces del gobierno regional, sino que realmente va a ser su contrapunto. Y en ese sentido se mantienen las atribuciones que actualmente tiene el Consejo Regional, que son fiscalizar, resolver
dictar normas. ¿Cuáles son las entidades nuevas? Un consejo social regional, y ahí es esto es lo que yo enfatizaba al principio. Ya, la corrupción se enfrenta con democracia, y creo que la participación es el núcleo de la democracia. No está tan bien delimitado este Consejo Social Regional en la Constitución, pero es algo que va a ser importante que la ley lo haga en el futuro, ¿ya? Un órgano de participación al que se le rinden cuentas y que tendría que tener integración ciudadana, y que debería asegurar, por lo tanto, también la realización de la democracia participativa en la región. Si va a haber democracia participativa, no puede ser de otra manera, no puede ser de arriba hacia abajo, tiene que ser de abajo hacia arriba. Así funciona la verdadera democracia. Luego tenemos el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, que asesora al gobierno y es consultado en materias claves, ¿ya? Este es un consejo asesor común y corriente, no tiene mayor innovación, pero puede ser relevante como una instancia que le permita al gobierno regional visualizar los problemas de sus distintas comunidades y no lo aleje, por lo tanto, completamente de sus comunas. Acuérdense que también hay un peligro de centralización en la misma región. Entonces, eso precisamente es una garantía, o no una garantía, pero por lo menos es algo que permite pensar que podría no producirse esa centralización en la misma región. Y aquí lo más interesante desde mi punto de vista, por lo menos, es la creación de un consejo de gobernaciones, un órgano de coordinación que fortalece la idea que teníamos al principio de que aquí no estamos rompiendo la unidad del Estado, ¿ya? El Consejo de Gobernaciones implica una coordinación de todas las entidades regionales autónomas, en la cual cada gobernador o gobernadora participa y que se reúne con el presidente de la República para tomar decisiones de alta política pública, o sea, de carácter nacional, de carácter integrado, transversal, etc. Entonces, esa es la nueva estructura regional. Y bueno, yo fui enumerando, no vamos a ir punto por punto, no quiero que sea muy pesada esta presentación, pero yo fui haciendo un análisis comparativo de las leyes que actualmente regulan a las regiones con lo nuevo. Porque también eso es otra cosa que se ha dicho en el debate público y que me parece una gran falacia, que es la idea de que esta constitución, a diferencia de la constitución mínima del 80, o sea, una constitución elegante, liberal y qué sé yo, parte de la tradición occidental, etcétera, europea, casi, no latinoamericana, por supuesto, porque los latinoamericanos, según esta visión, es muy malo. Bueno, esa visión que se tenía de la Constitución del 80 es completamente falsa. La Constitución del 80, ¿ya? Básicamente tiene un núcleo que está en la Constitución, pero tiene islas, tiene archipiélagos incluso, que son las leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Que establecen con mucho detalle y que son normas de quórum calificado de 4/7, o sea, al nivel de lo que sería la reforma constitucional en esta nueva Constitución, y establecen con lujo de detalles muchos aspectos de distintas cosas, como la región, el gobierno regional, el consejo regional, la comuna, etc. ¿Ya? Entonces, si uno compara lo que se establece por ley orgánica constitucional con lo que establecieron los convencionales en el proyecto de nueva constitución, uno puede decir incluso que los convencionales tuvieron capacidad de síntesis en este punto, y que dejaron mucho espacio al legislador, que va a poder legislar por ley simple. Nunca hay que dejar de enfatizar este tema, es decir, que se va a facilitar la realización de políticas realmente en la ley, y que no van a estar trabadas porque algún grupo tenga un poder de veto respecto de otro. Entonces, bueno, ¿cuáles son las competencias que yo identifiqué? Puede ser que haya más, pero las que yo identifiqué como nuevas, absolutamente nuevas de la región: el estatuto regional primero, ¿ya? Un instrumento de organización que debería ordenar a cómo se organiza la región, pero que tiene una insuficiente regulación actualmente en este proyecto de constitución. Creo que eso es algo que el legislador va a tener que complementar un poco, pero es importante igual que exista un instrumento de organización de la región que actualmente no existía. Luego tenemos, bueno, la organización política, administrativa y financiera. Tenemos muchos deberes relacionados con la conservación y la protección de la naturaleza, que yo encuentro que es bastante importante, sobre todo porque estamos hablando de la aspiración de tener un estado ecológico. Y también, como dije antes, si la democracia se hace en las regiones, entonces ¿ya? También la ecología se va a hacer en las regiones, o sea, hacer en las localidades, ¿ya? No es algo que se pueda manejar
exclusivamente de arriba hacia abajo. Entonces, hay materias que actualmente son de competencia nacional y que pasan a ser de competencia regional. Planificar e implementar la conectividad física y digital. Esto es muy importante, establecer tasas y contribuciones previa autorización legal. ¿Ya? Eso es algo que va a ser la nueva región autónoma. Preautorización legal, o sea, el legislador va a autorizar, esto lo vieron probablemente con Arnold antes, va a autorizar la definición de tasas y contribuciones, va a establecer algunos requisitos, me imagino, generales, pero luego a partir de eso, cada región va a establecer sus tasas, ya sus contribuciones, y con eso va a generar ingresos propios que le van a permitir llevar a cabo esa autonomía financiera, esa autonomía política de la que estamos hablando antes. La creación de empresas públicas regionales, algo inédito que no existía, ¿ya? Y la administración y coordinación de los servicios públicos. Y esto rompe finalmente con esa tensión que hablábamos entre lo que quedaba del intendente, ¿ya? El delegado presidencial regional, y el nuevo gobernador regional que existe actualmente. Entonces, en el futuro, eso queda totalmente despejado. La coordinación de los servicios públicos va a ser una cuestión del gobierno regional y no de la entidad nacional. El gobierno mismo, bueno, tiene esas eran las atribuciones de la región, todas pasan de una u otra forma por el gobierno regional, pero aquí hay una especificación de algunas cosas que son exclusivas del gobierno regional, o más explícitas, como la organización, administración, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos de la región. O sea, de nuevo lo mismo que hablábamos antes, lo que actualmente hace el intendente o delegado presidencial regional, lo va a pasar a hacer el gobierno regional. O sea, eso es un importante desarrollo del gobierno regional. Esto es clave, convocar a referéndum y plebiscitos regionales, ¿ya? Lo que hablábamos antes respecto de la democracia. Si la democracia se va a hacer realidad, tiene que ser en todos los niveles, no solamente a nivel nacional. Y se fortalece la potestad reglamentaria del gobierno regional. Luego tenemos las competencias de las asambleas regionales. Dije antes que la asamblea regional es la continuidad del consejo regional. O sea, ahí no hay que confundirse, no es que se superpongan y no es que sea tampoco una entidad completamente nueva. Pero sí hay ciertas reformulaciones, ciertos reforzamientos. Y hay muchas competencias que son nuevas. Se fortalece, por ejemplo, la función de fiscalización, se le va a permitir citar a funcionarios, crear comisiones especiales, cuestiones que actualmente estaba limitado el Consejo Regional. Se le otorga la atribución de aprobar el Plan Regional de Manejo Integrado de Cuencas, que es algo muy importante. O sea, también el problema del agua es clave en nuestro estado actual. Aprobar la creación de las empresas públicas, ejercer potestad reglamentaria, dictar normas que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional. Ahí hay una nota ambigua, a mi juicio, de parte de los convencionales, porque rompe un poco la lógica de una asamblea regional entendida como un ente administrativo. Es decir, aquí puede ser que haya quedado esto, que fue algo que quedó de la primera formulación de la asamblea regional, que era una especie de ente legislativo, mini legislativo dentro de la región. Pero es interesante porque después se ratifica en las dos atribuciones adicionales que anoto aquí: iniciar el trámite legislativo en la Cámara de las Regiones, en materias de interés regional, y solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa. Es decir, si bien no se aprobó la idea de tener estos mini parlamentos regionales, que estaba en la propuesta original de la Comisión de Forma de Estado al principio del debate constituyente, lo que queda es un espacio que podrá ir creciendo con el tiempo, dependiendo de cómo se vaya desarrollando esta cuestión, para que de a poco las asambleas regionales vayan asumiendo algunas atribuciones normativas más importantes, ¿ya? Y además, y enfatizo la participación de la Cámara de las Regiones. Otra falacia del debate constituyente es que el Senado es un ente regional, ¿ya? Es un ente territorial, es una representación territorial, y que eso se estaría perdiendo con una Cámara de las Regiones supuestamente más débil. Y la verdad es que la idea de una representación territorial de una segunda Cámara es inédita en nuestro país. O sea, es algo que se había dado quizás en la práctica de algunos senadores, pero no es parte del diseño del Senado en nuestro país, ¿ya? En cambio, la Cámara de las Regiones sí establece un nuevo principio de representación exclusivamente o esencialmente, no más que exclusivamente, territorial. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque va a haber una vinculación entre las asambleas regionales
y la Cámara de las Regiones. O sea, tendrá que haber una articulación entre esta Cámara Regional que opera a nivel central y las distintas asambleas regionales que van a ir, por lo tanto, transmitiéndole sus problemas, ¿ya? Sus anhelos y sus proyectos a la Cámara de las Regiones. Y eso también es clave, esa articulación centro-región me parece que podría ser muy virtuosa en el futuro. Quizás lo más interesante que tiene esta Cámara regional, de hecho. Luego tenemos en este esquema nuevas competencias de las comunas. Las comunas ya tienen relativa autonomía en la actualidad, bastante autonomía en realidad, pero se agregan algunas cosas aquí. Por una cuestión de orden, se crea un estatuto comunal, también una cuestión nueva, que permitirá la organización administrativa, y aquí se regula un poquito más por los convencionales, que le añaden que este estatuto comunal va a tener que definir los mecanismos de democracia vecinal y las normas de elaboración de las ordenanzas municipales. Es decir, aquí está más reglado. No hay tanta tarea para el legislador después de señalar qué es lo que tendría que tener un estatuto comunal. A diferencia del estatuto regional, que es mucho más genérico el mandato que establece la convención. Las comunas podrán crear, organizar y administrar servicios públicos municipales, que ya es algo que hacen en la práctica los CEFAM, la educación, bueno, que se va en todo caso a desmunicipalizar, pero también es algo que hacen, o sea, cuentan con servicios públicos, pero ahora se explicita, en el fondo, la creación, organización y administración de estos servicios públicos municipales. También se entregan deberes de preservación de ecosistemas y derechos de naturaleza, o sea, de nuevo, de abajo hacia arriba, así se construye este nuevo Estado. Y finalmente se simplifica la creación de empresas públicas municipales que hoy requerían de quórum calificado, ¿ya? Y ahora solamente va a ser ley simple. Vamos ahora a lo absolutamente nuevo. Lo absolutamente nuevo, como decíamos, son las autonomías territoriales indígenas. Sin embargo, aquí, de nuevo, hay que hacer un esfuerzo, y se los planteo a ustedes como personas que van a coordinar y facilitar la comprensión, la bajada del texto constitucional, que la plurinacionalidad, ¿ya? No es una cuestión de privilegios o de diferenciaciones especiales, ¿ya? O sea, diferenciación sí, pero no en virtud de una vulneración a la igualdad ante la ley, sino que, por el contrario, es una forma de reconocer la dimensión política también que tienen estos pueblos, que tienen una existencia y que no puede ser negada y que ha sido reconocida incluso no oficialmente por el Estado, pero sí, por ejemplo, en el informe de Nuevo Trato que hizo el gobierno de Ricardo Lagos. O sea, imagínense, hace 20 años que se viene hablando de que aquí falta un reconocimiento explícito de los pueblos originarios. Y también, por cierto, el convenio de la OIT. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas autonomías territoriales indígenas? Primero dicen que los pueblos y naciones indígenas o canalizan en el fondo el ejercicio de derechos de autonomía, ¿ya? Derechos de autonomía. Estas naciones, estas autonomías territoriales se constituyen por ley, previo requerimiento de los interesados y luego de un proceso de participación y de consulta, ¿ya? Y las competencias exclusivas y compartidas de ellas deberán ser definidas por ley. Entonces, ¿qué nos dice esto? Contrario a lo que señalan los que se encuentran por rechazar este tema, estamos hablando de una habilitación al legislador, ¿ya? Estamos hablando de algo que vendrá con impulso de los interesados, o sea, que serán los pueblos los que van a tener que organizarse, y que luego finalmente es el legislador el que va a decidir, ¿ya? A resolver. Y las competencias además serán delimitadas por el legislador. O sea, tenemos un espacio mayor para la deliberación en torno a esto. No es una cuestión que se entregue de manera definitiva, ¿ya? O sea, sí, bueno, definitiva, el derecho es en definitiva, pero me refiero que no es algo que esté totalmente consagrado, petrificado, se podría decir, por la Constitución. La Constitución abre un camino, abre un espacio, abre una ventana, ¿ya? Eso me parece lo clave, no solamente aquí, sino que en casi todas las normas y disposiciones que vamos a ir viendo de la Constitución, ¿ya?
a diferencia de la Constitución del 80 que cerraba caminos a la deliberación, que impedía la deliberación, que ponía trabas a la deliberación y a la resolución de las demandas populares, aquí lo que se hace es abrir espacio. Y los territorios especiales se mantienen, aunque se empieza a remitir la creación de nuevos territorios especiales a la ley y no a la Constitución como actualmente, y se establecen cláusulas para asegurar su financiamiento, cosa que actualmente no estaba muy claro, ¿ya? No es, como les digo, una autonomía en el mismo sentido que los otros, pero se establecen elementos de autonomía igual. O sea, no es una autonomía fuerte, política, financiera, pero va a tener un financiamiento, va a tener algunos niveles de organización propia que van a ser mayores que los que tienen actualmente estos territorios. Ahí se cambia el nombre, por cierto, de Isla de Pascua a Rapa Nui, lo cual es muy relevante para este pueblo originario, por cierto. O sea, el nombre auténtico, en el fondo, de ese territorio. Y finalmente, no, hay algo que me quedó en el tintero, perdón, quiero volver, no lo dije, los principios de las entidades, ¿ya? Hay principios que integran toda esta cuestión, ¿ya? Esto no es una suma de competencias aisladas, ¿ya? Aquí hay un sistema detrás, ¿ya? Y veamos más o menos cuáles son estos principios. Participación ciudadana, el primero, el más importante, ¿ya? Como decía, aquí es clave si queremos enfrentar la corrupción, como decía Arnold, o si queremos también canalizar realmente las demandas, lo que planteaba al principio en el chat, las demandas de las personas, o sea, cómo llegamos al campesino, cómo llegamos a las comunidades, la participación es clave, porque sin participación las autoridades terminan escindiéndose de su mandato, finalmente. Luego tenemos el principio de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza, que es también una cuestión transversal de esta Constitución, el objetivo de llegar a un estado ecológico, de hacerse cargo de los problemas del cambio climático, cuestión inédita en esos términos, ¿ya? Porque habíamos visto quizás en Ecuador o en Bolivia, pero en esos términos es algo inédito a nivel mundial, hacerse cargo de una situación que actualmente tiene al mundo en general con serios problemas. Luego, el principio de desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales. No es un desmembramiento, o sea, volvemos a contraargumentar en el fondo estas ideas de ciertos personeros, no solamente del rechazo, sino que también del centro político, que establecen, que pretenden aquí que existe una especie de desmembramiento del país. No, se fomenta el desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, y después les voy a decir por qué o cómo eso se hace real. Además de esta entidad de coordinación que les dije antes, que es el Consejo de Gobernadores, ¿ya? Una entidad administrativa, hay otro elemento que nos va a ayudar a determinar por qué este desarrollo será armónico y solidario efectivamente. Ahora, el desarrollo armónico ya está, a todo esto, en la Constitución actual, ¿ya? Pero era precisamente, lo que veremos después, lo que impedía que este desarrollo armónico se diera en la práctica. Luego viene el principio de no tutela entre las entidades territoriales. O sea, ninguna es superior a otra, ¿ya? Muy importante, la igualdad entre las entidades. Se construye, por lo tanto, este sistema a partir de la igualdad. La erradicación preferente de las competencias, ¿ya? Que igual entra un poco en tensión con una cláusula residual que se establece. ¿Qué significa esto? Que el mandato al legislador, ¿ya? El mandato al legislador es que si se van a otorgar competencias, se piense preferentemente en otorgarlas a nivel local, ¿ya? O si no a nivel regional, o si no a nivel nacional. O sea, en primer lugar de lo local hacia lo nacional, ¿ya? Eso es lo que implica este principio. Sin embargo, para efectos de la interpretación de las competencias actuales, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de vacío o de conflicto, ¿ya? Se establece una cláusula residual. Por eso digo que parece un versus, en verdad, pero no lo es, en verdad son complementarios. La cláusula residual establece que ante la inexistencia de una norma, se entiende que es el nivel nacional el que asume las atribuciones o las competencias, ¿ya? Puede parecer un poco leguleyo esto que estoy diciendo, perdón, quizás muy de abogado, pero es importante, o sea, tiene consecuencias, porque en el fondo hay una idea de que el legislador va a tener que preferir lo local. Volvemos, esos son los principios básicos que quiero que queden claros. El legislador va a tener que preferir lo local. Por mientras ante la ausencia de ley, por cierto que seguimos con lo nacional.
¿ya? Eso ordena el proceso, y la implementación va a ser clave igual. Pero de a poco se va a tener que ir configurando una cuestión donde las competencias se van radicando preferentemente en los espacios locales y regionales. Y luego hay un principio de diferenciación territorial que sí es inédito para nuestro sistema, porque habla de políticas públicas diferenciadas, que no podrán vulnerar, por cierto, el principio de igualdad ante la ley, pero sí podrán elaborar una especie de pertinencia local y regional en las políticas, que actualmente no se ve mucho, ¿ya? Hay intentos, pero no se han visto. Y ahora sí termino con cómo se hace carne toda esta cuestión. Y ya lo dijo Arnold, pero lo vamos a reiterar para que quede absolutamente claro que esto es lo que permite llevar a cabo precisamente estos principios de desarrollo armónico, de solidaridad, etc. Es precisamente la descentralización fiscal. Es precisamente lo que Arnold estaba señalando. Cuando se entrega autonomía financiera, ¿ya? O se establecen impuestos a favor de las entidades territoriales y se les permite establecer estas tasas y contribuciones conforme a la ley, o cuando se les permite a los gobiernos regionales y locales emitir deuda, ¿ya? Con los límites de la ley, todo esto que alimenta la idea de descentralización fiscal permite que precisamente se vayan generando polos de desarrollo regional, ¿ya? Ahora, aquí obviamente también pueden generar asimetrías, porque hay regiones que tienen muchos más ingresos que otras. ¿Y cómo entonces se compensa? Con un principio de solidaridad interterritorial que se lleva a cabo a través de fondos de compensación que están establecidos en esos artículos y transferencia fiscal, ¿ya? Desde el centro hacia las entidades y entre entidades, para que las que tienen más le den a las que tienen menos, ¿ya? Entonces, este principio es lo que complementa lo anterior y nos permite decir que esto nos podría llevar a un desarrollo armónico y solidario entre las regiones. Por cierto, son cuestiones que se tienen que implementar. No estoy diciendo que básicamente basta con escribirlo para que esté, pero es interesante que actualmente no existe en Chile. No hay estos mecanismos tan claros, ¿ya? Entonces aquí hay una innovación importante que yo creo que puede ser relevante a futuro y que va a animar también todo este proceso. Está aprendiendo Chile en el fondo del caso incluso de España, que es un modelo, por ejemplo, de Estado regional. En España la gran crítica que se ha hecho, y en Italia también, ojo, también es un gobierno regional, un sistema regional, se critica la gran asimetría que existe entre regiones o entre comunidades autónomas. Precisamente eso es lo que evita, o podría evitar, el establecimiento de estos principios y de estas reglas. Entonces, para ir finalizando ya, al contrario de lo que plantea una cierta prensa, ciertos autodenominados expertos, autonombrados, autoinvestidos, expertos de la opinión pública nacional, lo que hace este sistema no es desmembrar, no es fragmentar, sino que es precisamente buscar elementos de coordinación y de solidaridad entre las distintas entidades que se van creando. Está muy preocupado, toda la redacción, si uno se fija, está muy enfocado en eso, ¿ya? No es, como también algunos han dicho, como un mero intento de plasmación de cuestiones identitarias de distintos grupúsculos que se acumulan sin una unidad. Al contrario, lo que yo veo aquí es el intento permanente en cada uno de los artículos de ir generando un sistema a nivel nacional, pero que operará de esta forma descentralizada y que permitirá, por lo tanto, el desarrollo de y la articulación de distintas regiones y localidades del país. No es, como digo, reitero última vez, lo digo para finalizar, no es la fórmula mágica para el desarrollo, pero establece principios y deberes para nuestra legislatura, para el legislador, para el futuro ciclo político, que yo creo que son muy importantes y que sí nos podrían llevar a un desarrollo mayor del que tenemos actualmente. Eso. Con eso concluyo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, profesor Víctor, por este análisis de lo que nos trae la parte 3, ¿no es cierto?, del primer borrador sobre Estado regional. Hay una pregunta
que la realiza acá Víctor también, tocayo tuyo. Dice, respecto a las competencias, solicitar la transferencia de competencias regionales, ¿es potestativa o una obligación del órgano que las considera? Yo me imagino que Víctor se está refiriendo al artículo de correspondencia entre competencias y recursos. Así que esa pregunta. Sí, o sea, yo creo que hay que distinguir, lo que yo estaba señalando eran las nuevas competencias, pero se mantiene lo que actualmente ya existe, que es la posibilidad del centro de ir confiriendo o entregando, transfiriendo, perdón, mayores competencias a las regiones. No está, claro, no es una obligación per se, o sea, en el sentido de que necesariamente el centro tenga que entregar esas competencias, pero el nuevo sistema lo intenciona, o sea, en el fondo es algo que es parte de los objetivos, en el fondo, precisamente por el principio de erradicación preferente de las competencias, precisamente por ese principio que hablábamos antes. Entonces, claro, podrían haber razones calificadas para no transferir una competencia determinada, pero la idea detrás de todo este sistema es que eso se vaya llevando a cabo, ¿ya? Pero claro, la transferencia tendrá que provenir finalmente, la decisión final tendrá que ser de la autoridad nacional, en ese caso. También tengo una pregunta que hacerle a ti, Víctor, o a Arnur, si quiera responder, porque hemos hablado bastante de distribución del poder a las entidades territoriales, hemos hablado de Estado regional. Me gustaría que pudiesen pronunciarse un poquito más sobre este vínculo entre Estado regional y la Cámara de las Regiones. También es un eslabón importante. Entonces, tú lo mencionaste, Víctor, pero me gustaría que pudiésemos profundizar. ¿Cómo se estructura ese vínculo? ¿Qué podemos esperar de lo que el borrador dice respecto a la relación entre Cámara de las Regiones y estas normativas relativas al Estado regional? Sí, bueno, primero hay que destacar el carácter mismo de la Cámara de las Regiones, que es lo que yo también señalé, que es un tipo de representación territorial. O sea, está enfocado precisamente tiene un énfasis territorial y tiene como principal instrumento la aprobación de las leyes de acuerdo regional, ¿ya? Eso es como lo primero que se establece. Pero además existe se podría decir, esta instancia de coordinación que tenemos ahora, o sea, de enlace en el fondo entre la Asamblea Regional y la Cámara de las Regiones. Porque la Asamblea Regional podrá iniciar ante la Cámara de las Regiones tramitaciones, propuestas de leyes y todo eso. Entonces, y además, tengo entendido, no sé cómo quedó en la armonización finalmente, pero yo tenía entendido que había un artículo que establecía, no sé si Arnold me puede corregir o complementar, había un artículo que establecía explícitamente que el representante regional tendría voz o participación o tendría algún vínculo directo con la Asamblea Regional, o sea que habrían instancias de coordinación entre el representante regional, los representantes regionales y las asambleas regionales, además de este impulso legislativo que tiene la Asamblea Regional y que ya mencioné. No sé si alguien lo ha visto por ahí, ese artículo. Yo recuerdo haberlo visto, no sé cómo habrá quedado la armonización finalmente. No sé si terminaste, Víctor, o... Sí, dale tú nomás. Ya, yo quería, o sea, lo estaba buscando por ahí, pero quería reforzar algo que dijo Víctor. Súper buena la presentación de Víctor, cómo captura el Estado regional como continuidad y como cambio. Así que súper interesante. Respecto a la pregunta, quiero enfatizar una cosa que dijo Víctor dentro de las muchas interesantes, que él dijo que esto no es una fórmula mágica, pero que abre puertas que no existían. Entonces, quiero enfatizar eso para ustedes que van a estar en el día a día de la discusión de este borrador. Que es muy importante pensar con cuidado y detalle qué significa eso. Entonces, por una parte, esto es un pedazo de papel.
y por lo tanto no va a haber una implementación inmediata, y que por lo tanto estas son puertas que se abren, pero la importancia es que hay instancias que se crean que no existían antes, por una parte. Pero por otra, que en la medida que existen mayores posibilidades de ejercer el poder a nivel territorial, pasamos del papel a la realidad, o del papel a la movilización. Entonces, como para dar la analogía con la constitución anterior, en la constitución, ojalá que anterior, pero en la existente, para ejercer poder había que hacer una movilización que sea necesariamente con un impacto necesario para que aparezcan en Santiago, o había que irse directamente a Santiago. En esta, la idea es que estas avenidas que se abren, estas puertas que se abren, van a permitir que desde los territorios se ejerza presión política, para que la fórmula mágica del papel se transforme en una realidad. Y ahí es importante, por último, para cerrar este punto, es que no hay ningún ejemplo en el derecho internacional, el derecho constitucional comparado, de estados de bienestar que no sean radicalmente descentralizados. Es decir, ya sean países económicamente desarrollados o estados de bienestar, no hay ningún caso en que esos estados no hayan surgido en contextos descentralizados. Porque la idea como política es que son las comunidades locales, ya sean a nivel local, comunal o regional, las que tienen que al tomar responsabilidad sobre sus futuros, toman responsabilidad de sus futuros no solo políticos, sino que económicos, y eso permite un desarrollo integral de las comunidades políticas. Y por lo tanto podemos ver que no la mayoría, sino que todos los ejemplos de éxito de desarrollo económico sostenible y de estado de bienestar son descentralizados. Entonces, la idea es que esta Constitución abre puertas para una equidad y un desarrollo de un Estado social de derecho en los territorios. Ahora la pregunta dale tú, Víctor, y yo mientras busco lo que tú me estás pidiendo en el borrador. Dale. Lo encontré. Ah, ya. Artículo 253, que da de la nueva propuesta, numeral 4, establece que el representante regional deberá rendir cuenta periódica ante la Asamblea Regional. O sea, ahí está el vínculo, ¿ya? O sea, hay un vínculo directo entre representante regional y Asamblea Regional. Eso es algo que actualmente no existe, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante. O sea, cómo generamos una articulación también de abajo hacia arriba. Entonces, cómo el fondo del representante regional no va a poder ser un senador como entendemos actualmente a los senadores, escindido de esa responsabilidad directa con lo regional, ¿ya? Eso creo que es muy interesante, ¿ya? Como digo, no asegura, pero contribuye a llegar a esas cosas que nosotros queremos. Sí, perdona, y también quería complementar ahí, Víctor, que me gusta mucho una parte de la norma, no me acuerdo cuál, que las asambleas regionales, o sea, una asamblea regional o un grupo de asambleas regionales pueden proponerles materia de legislación a la Cámara de las Regiones. Entonces, si ésta lo considera pertinente, puede entrar a ser procesada, tramitada desde el Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces, hay varios puntos de conexión que son relevantes. Un punto sobre eso como general, yo creo que es interesante pensar en la administración central, que en la armonización quedó así, que hay un cambio, que ahora es explícito en pensar en una administración central del Estado, por una parte, el Estado en su conjunto con una administración central y con entidades territoriales autónomas. Yo creo que entre medio hay, como dijo Víctor, organismos de coordinación entre lo central y lo territorial. Y yo creo que a nivel legislativo, una de esas es la Cámara de las Regiones como instancia de vinculación, y la otra es el Consejo de Gobernaciones, que es una instancia de coordinación
y va a ser también de tensión política entre la gobernación, y los gobernadores regionales y el presidente, y que tiene facultades específicas de velar, por ejemplo, por la autonomía fiscal, por los intereses de las regiones, etc. Entonces, yo creo que las dos son como nuevas instancias de coordinación, que eso no existe hoy en día. Es decir, el Senado, como dijo Víctor, es una doble cámara que tiene a lo más caudillos, pero no representa. Esta tiene, como dijo él, representación. También va a haber un tema del momento de elección, que las tira más al ciclo regional que al ciclo nacional, y por lo tanto también tiene otro elemento. Y la norma de avecindamiento como requisito para ser elegido. Y una pequeña acotación, lo mismo que tú dijiste, esto de la instancia de coordinación nacionales, o sea, nacional, regional, que actualmente no existe, es interesante. Es a nivel legislativo y a nivel ejecutivo. Consejo de Gobernaciones va a ser a nivel ejecutivo y la Cámara Regional va a ser a nivel legislativo. Entonces, también eso, toda esa articulación es algo totalmente innovador para el Estado chileno. O sea, ahí hay razones claras para decir que esto es un sistema que está bien pensado, por lo menos. ¿Sí? La otra cosa que quería decir súper breve es el tema de las transferencias. Acá también hay un régimen muy flexible, es decir, no se establece el número de competencias, no se establece cuáles se transfieren, sino que se establece un mecanismo flexible en que por una parte, y a eso iba con la idea del papel y la oportunidad de exigir a través de movilización política. Entonces, cuando una región sienta que tiene las capacidades y los ingresos suficientes y quiera demandar mayores competencias, le solicitará esa transferencia. ¿Y cómo se decidirá? En una tensión entre el centro y la región. Y será la movilización social y política de la región que le va a decir ¿por qué no me quiere transferir? ¿O por qué hay que transferirlo? Entonces, por una parte, hay una delegación que a través del principio de la cláusula de subsidiariedad territorial o de transferencia territorial, que impulsa, como que le da un principio general que sea lo local lo que tiene mayor importancia sobre lo regional y lo regional sobre lo nacional, pero esa es simplemente una orientación y va a ser la discusión política la que va a determinar la transferencia región por región. Y por otro lado hay una válvula de escape, que cuando una región o una comuna falle temporalmente, el Estado, la administración central del Estado puede solicitar el retorno de la competencia cuando la comuna o la región falle. Bien, súper bien, ya estamos cerca de la hora de término, así que le agradezco muchísimo a Miroslava, a Arnud, a Víctor por participar, a todos ustedes. Antes de eso sí quería darle nuevamente la palabra a la convencional Alejandra Flores, que nos pueda contar qué le pareció, si estamos interpretando bien el trabajo de la convención al respecto, y también la invitación, ¿no es cierto?, a las personas que estamos acá colaborando con el apruebo. ¿Qué nos puede comentar? Gracias, Fabián. Bueno, más que nada felicitarlos. Precisamente mi interés era poder igual ver cómo se está entregando, porque es difícil entregar la información de forma de Estado de una manera didáctica que sea comprensible. Y creo que ustedes lo logran a cabalidad. Es decir, con la exposición, las gráficas y todo, me parece que queda bastante claro para las personas de qué se trata esta propuesta de Estado regional. Así que mis felicitaciones a los dos expositores y a todo el equipo que hace posible esta actividad, y a todos y todas quienes en mañana de sábado aprovechan de capacitarse y de estar aquí dedicando estas horas para este proceso tan importante, este proceso histórico para nuestro país. Así que mis agradecimientos a todas y todos. Muchas gracias, convencional Alejandra, muchas gracias Arnulf, muchas gracias Víctor, Miroslava, Juan Carlos, a las personas que están participando. Creo que la próxima semana hay otra presentación, ¿verdad, Miroslava?
Sí, antes de terminar, antes de cerrar esta sesión, les quiero invitar de nuevo, como todos los sábados, a las 10:30, a la siguiente charla que vamos a tener sobre pueblos originarios. Va a estar Salvador Mialeo y Minda Bustamante, así que creo que va a ser muy interesante de unas personas que han trabajado mucho sobre los temas de pueblos originarios, así que la invitación está hecha. Le vamos a mandar las grabaciones, dejen sus mail en el chat, y les vamos a mandar también el afiche junto con el link del Zoom para que puedan participar el próximo sábado. Así que muchísimas gracias a Arnold, muchísimas gracias a Víctor, a Fabián, que nos ha acompañado siempre desde 2020, que estamos en esas charlas, asambleas, cabildos que hemos participado como vecinos que somos con él, y con todos los vecinos que veo aquí participando. Así que muchas gracias y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Un Chao, gusto. chao.